unos días lo conocimos. Él es el director para todo lo que es acá El Salvador y Centroamérica. Ha trabajado en Argentina. Él es pues de nacionalidad peruana, ¿verdad? No esté enojado porque le ganamos 2-0 por primera vez a Perú. Él viene contento, dice. Así que gloria a Dios por el pastor Paul Cárdenas, ¿verdad? Que está aquí ya con nosotros. Así que, hermanos, él nos va a presentar la palabra en esta hora. De verdad que quiero agradecerle infinitamente que se ha tomado también, ¿verdad?, ese tiempo. Como le repito, él está trabajando con misioneros y aquí están los jóvenes también de Jucum, ¿verdad?, que los hemos tenido algunos días acá en la iglesia también y son de gran bendición, hermanos. Yo se los recomiendo al 100% que podamos pues anunciar la palabra, ¿verdad? Así que gloria a Dios por el trabajo de estos muchachos, de estos jóvenes, y el hermano pues que ha creído en el ministerio, en la obra del Señor. Y para mí pues, como le repito, es un privilegio poderlo pues presentar en esta hora y saber que como dice pues la palabra del Señor ahí en el capítulo 4 de Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, dice, creada que nos sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Así que, hermano, yo le voy a pedir que preparemos nuestro corazón. No sé si me pueden apoyar los muchachos aquí. Vamos a orar todos juntos por esa palabra que el Señor nos va a enviar en esta preciosa hora de la noche, ¿verdad? Que el Señor pues nos hable a nuestros corazones. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a aclamar al Señor? Vamos a pedirle concentración. Sabemos que la iluminación no es mucha para estar ahí quizás al mismo tiempo que el pastor vaya predicando, estar consultando su palabra, pero vamos a pedirle al Señor que sea Él el quien nos ministre, quien nos ayude en esta preciosa hora, y que sea el Señor, ¿verdad?, que ponga esa palabra fresca, esa unción del Espíritu Santo. Hemos visto la humildad, el caminar de mi hermano, y sé que Dios le ha puesto una palabra en esta hora, y que el Señor nos dé reverencia, hermanos, para poderle escuchar, atesorar y aprender y nutrirnos, ¿verdad?, alimentarnos de la palabra del Señor en esta hora. Padre, queremos, Señor, presentarnos delante de ti para recibir tu palabra, Señor. Gracias por tu siervo amado que has enviado a este lugar, Señor. Sé que viene de un país lejano, Señor, pero tú lo has traído, Señor, con el propósito de que esta noche, Señor, podamos ser alimentados nuestras almas. Si hubiese personas aquí que aún no te conocen, Señor, que les puedas hablar, ministrar al corazón y te puedan recibir, Señor, como único y suficiente Salvador de su vida, Padre. Como un día nosotros, a través de la locura de tu palabra, nos fue de gran bendición, Señor. Queremos ser alimentados, Padre, a través de esta palabra. Danos concentración, Señor, para recibirla, Padre, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Le damos una buena ofrenda de palma al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dios
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. La verdad que esta oportunidad que el Señor me brinda es una de las oportunidades que mi corazón siempre está anhelando. ¿Sabe por qué? Porque reuniones como estas, donde el cuerpo de Cristo se une para escuchar la palabra, para adorar juntos, ¿sabe? Manifiesta algo. Manifiesta que el fuego de Dios, que el Espíritu Santo del Señor está obrando. Es único. Y les quiero felicitar a cada uno de los pastores. Es único. Y quiero felicitar a cada uno de los pastores en esta noche, porque se están dejando usar por Dios, se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. No, en otros lugares del Salvador no pueden suceder cosas como estas, les digo. Hay divisiones, hay criterios, hay doctrinas, separaciones, cosas humanas que separan los hombres y sus criterios. El orgullo, la soberbia no permite que las iglesias se unan, ¿sabe? Pero en esta noche el Espíritu de Dios ha tocado a cada uno de sus líderes, a cada uno de sus pastores, para que nos reunamos y adoremos juntos al Señor. ¿Sabe que en Apocalipsis capítulo 7 hay una reunión como esta, fíjese? Ustedes lo conocen. Había un momento ahí donde dice que gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, solamente faltaba mencionar una cosa ahí, pero no se le puede añadir, pero de todas las denominaciones faltó. Y estaban ahí delante del Cordero y con sus manos levantadas adoraban al Señor, ¿verdad? ¿Leyeron ese pasaje? Le invito a que lo lea. Ahí no había diferencias entre las personas. Ahí estaban todos unidos adorando a nuestro Dios. Amén. Amén. Así que les felicito, pastores, de verdad, mi corazón está lleno de emoción en este momento. Y le pido al Señor que me dé la capacidad para poder compartir la palabra con usted. No es fácil, no es fácil donde estoy ahorita. Me siento nervioso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes son el pueblo de Dios, son la novia de Jesucristo. No puedo predicar cualquier cosa. Y bueno, como ya dijo el pastor, la verdad tuve la oportunidad de conocerlo, hombre de Dios también. Y hay pastores aquí entre nosotros que tengo el ánimo, el deseo de conocer personalmente. Y quiero comprometerme a conocerlos porque lo que está sucediendo es único. Y quiero conocer a estos hombres de Dios. Mi nombre es Paul Cárdenas, soy peruano, vengo de una ciudad que se llama Tico María, Huánuco, en Perú. Es una ciudad, es un pueblo pequeño, quizás un poco más pequeño que Santa Ana. Ahí crecí, es un pueblo nativo quechua. Ahí me desarrollé mi vida, mi juventud. Mis primeros años fueron en la iglesia católica. Mi primer acercamiento con el Señor fue ahí. Incluso llegué a estudiar hasta en el seminario católico para ser cura. De ahí el Señor me rescató. Quizás en otro momento voy a compartir un poco de mi testimonio, pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso. Y lo que un día para mí era mi todo de Dios, se convirtió en algo de Dios. Y el Señor me fue llevando, y esta palabra en Corintios capítulo 3, de gloria en gloria. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Crecí, me convertí al Señor a la edad de 23 años. El Señor me llevó casi convertido, así. Me convertí. Unos meses después el Señor me estaba enviando a Argentina a tomar mi primera escuela misionera. No había en Perú. Tuve que ir hasta Argentina. Mi otra opción era irme a Chile, pero en Chile los peruanos y los chilenos no nos queremos tanto.
Así que mejor me voy a Argentina, ahí me quieren más. Me fui a Argentina y empecé a desarrollar mi vida misionera, a conocer del Señor y ir sirviéndole a la par. El Señor ha sido tan bueno. Ahí conocí a mi esposa, una hermosa mujer de Dios, y que da la casualidad es salvadoreña. Es la más hermosa de todas las salvadoreñas, con el respeto que cada una de ustedes se merece. El Señor me la presentó, nos enamoramos, nos casamos, vine aquí a El Salvador a pedir su mano, después me la llevé. Nos fuimos a Argentina, servimos al Señor 5 años como misioneros casados allá. Hicimos cosas tremendas, trabajos como este, la unificación de la iglesia, movilización de los jóvenes cristianos para obra misionera. Ha sido una experiencia única. Tuve mi primer hijo ahí, 7 años. Caleb lamentablemente no nos puede acompañar en esta noche. Y después el Señor nos trajo de una manera muy trágica, de una manera dolorosa. Mi esposa fue diagnosticada de una enfermedad que se llama lupus. Es una enfermedad autoinmune donde sus propias defensas empiezan a atacarla y empiezan a destruir su propio cuerpo. Tuvimos que tomar la decisión de regresar a El Salvador, pero veníamos con el corazón herido. Queríamos estar en Argentina sirviendo al Señor, pero las fuerzas de mi esposa eran cada vez menos. Un día intentó agarrar a mi pequeño bebé y casi se le escurría de las manos y se le cayó en la cuna. Entonces eso fue una llamada de atención de algo no está bien. Entonces ahí entre que pensábamos a dónde vamos, a Perú o nos vamos a El Salvador o nos quedamos en Argentina, el Señor me guió y me dijo: Paul, si amas a tu esposa, vayan a El Salvador. Escuché así casi una voz audible. Y regresamos a El Salvador, y aquí en El Salvador llegamos y no teníamos nada. Me fui a vivir con mi suegra. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios por la suegra. Ahí con mi suegra, no saben qué difícil era para mí. Dicen que las suegras no son de Dios, porque si fueran de Dios, Jesús hubiera tenido una. Pero en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, de no entender lo que estaba sucediendo, porque todo fue tan rápido. Estábamos aquí, veníamos por unos chequeos médicos para mi esposa, y en medio de esos chequeos médicos, veníamos por 2 meses, el Señor me dice: Paul, te quiero aquí en El Salvador, quiero que comiencen un trabajo aquí en El Salvador. Y yo estaba luchando en mi corazón porque yo no quería estar en El Salvador. Yo quería estar allá en Argentina, o de último decía yo: Señor, mándame a Perú a estar más cerca de mi familia. Y el Señor me dijo: no, aquí. Y ¿sabes qué? Aquí en El Salvador el Señor se glorificó. Mi esposa está sana ahora. Está muy recuperada. La gente la ve y dice: pero hermana, usted no tiene nada. Ustedes no saben lo que pasamos. Los días en el hospital, las idas y venidas, los momentos de frustración, los momentos de dolor, los momentos que lloramos. Y dice: Señor, nosotros somos tus siervos, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Pero sin embargo, ahora puedo decir: el Señor tenía todo bajo control. El Señor usó la enfermedad de mi esposa para traerme a este hermoso país, que yo, la verdad, no tenía en mi mente venir a servir aquí. Y el Señor nos trajo, y hoy estoy enamorado de El Salvador. Esta gente preciosa, ustedes los que están aquí, gente linda, gente con mucho amor, muy educados, gente con un corazón que se brinda a la amistad. La verdad que son tan únicos. Yo los bendigo a El Salvador. Pero también es un país donde hay mucha maldad y mucha oscuridad. Así que, iglesia, tenemos que levantar a El Salvador
que el Señor Jesucristo quiere ver. Amén. ¿Cuál es ese Salvador? Salvador lleno de luz, de verdad, un Salvador transformado, un Salvador donde se puede caminar, disfrutar la vida, pero también donde vemos las verdades del Señor reluciendo en todos los aspectos de la nación, en todas sus áreas. Esdras, capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de la venida de la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yesúa también, sus hijos y sus hermanos, Gadmiel y sus hijos y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, juntos con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos en sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según las órdenes de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Porque clamaban el pueblo con gran voz y júbilo, y se oía el ruido hasta lo lejos. Señor, que tu palabra nos hable al Espíritu en esta noche, que toque nuestra mente, pero por sobre todo, Señor, que nos lleve a acciones concretas, a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces le decía que esta palabra, este contexto estaba en este pueblo de Israel que regresaba a su tierra prometida. Había estado en el exilio por más de 50 años, 70 aproximadamente. No saben lo difícil que es vivir en una tierra que no es la tuya. Cuando llegué aquí, el calor me sofocaba. Después de estar 7 años en Argentina, la temperatura 10 grados bajo cero, venir aquí y el calor me daba hasta dolores de cabeza. Y la cultura aquí es un poco diferente. Los primeros días me comí unas pupusas y me sacudieron el estómago, pero no saben cómo. Me decían, no comas curtido, y yo le echaba al curtido. Después estuve mal, no sabes, me quería regresar a Argentina ese momento, después de 3 días de estar con el estómago mal. Y la cultura era diferente, los argentinos son bien sociables, aquí la gente es bien amable y bien educada, pero los argentinos llegan a tu casa a cualquier hora y te tocan la puerta. Hermano, ¿cómo estás? Y vengo a tomar mate, una bebida que ellos tienen, un té para conversar y hablar cosas lindas. Y yo llegué aquí y no tenía amigos. Y nadie me iba a buscar, nadie me iba a visitar. Y si alguien decía, hermano, nos tomamos un café, vaya, ¿cuándo? Mañana, no, de aquí en 15, me decían. Híjole. Y hasta ahí ya, si quería abrir mi corazón con alguien, ya me moría, ya. Me suicidaba. No, el consejero me decía, hermano, necesito consejería, ¿me daría usted un tiempito para hablar? Sí, va, entonces mañana veámonos en la... No, ¿qué le parece de aquí en 10? Decía, el hermano quería consejería de algo urgente, en 10 días. La gente se programa más, la gente es menos espontánea aquí en El Salvador. Se organiza tiempo, ahí el hermano contaba, ya organizó 1 año de trabajo, imagínense.
Los argentinos organizan así por semana, ¿no? ¿Qué hacemos esta semana? Oremos al Señor. Vamos a hacer esto, decía. Y van avanzando espontáneamente, así son los suramericanos. Y cuando los centroamericanos van a Sudamérica dicen, ay, que estos son unos improvisadores, dice. Y cuando los suramericanos vienen aquí dicen, estos son unos cuadrados, dice. Todos lo programan, no hay espacio a la libertad del espíritu. La gente termina el culto, ¿cómo hace, no? El hermano, vamos a orar para terminar el culto, y las hermanas, ¿cómo están? Así con el bolso ya. Se ríen ustedes porque es así. Y allá en Sudamérica los cultos duran 3 horas, y si nos agarra el espíritu 4, 5, y no quiere irse la gente. Termina el culto y la gente se queda. Y aquí cuando termina el culto, ¿qué pasa? Ya, el hermano empieza a levantar las sillas, empieza a barrer, y la gente que se quiere quedar empieza a sentirse como que ya tiene que irse, ¿verdad? Y lo empujamos ¿a dónde? A donde están las ventas. Y ahí pueden quedarse un ratito más. Es muy diferente y me costaba, ¿no? Imagínense las personas que tienen que estar en un país en el cual no quieren estar. Y tienen que abrazar la cultura de un país que no les gusta. Estaban así el pueblo de Israel ahí en Babilonia, teniendo que abrazar ese tiempo sin amarlo, sin quererlo. Pero el Señor había dado su promesa en Jeremías capítulo 25. Y dice que ellos iban a volver a su tierra después de este exilio. Y ellos estaban esperando ese tiempo hasta que el Señor toca el espíritu de Zorobabel y de muchos líderes que estaban ahí, de los levitas, de la gente influyente, y toca el corazón de un inconverso que era el rey Ciro. Y entonces el pueblo regresa. Ahora están en el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo se siente usted cuando el Señor le cumple una promesa? Lindo, ¿no? Contento, ¿no? El día que el Señor me regaló a mi esposa, yo no tenía una sonrisa, no pude dormir esa noche. Cuando le declaré mis sentimientos y le dije, Maricruz, yo estoy enamorado de ti, tengo sentimientos por ti, quisiera casarme contigo. Y mi esposa me dijo, la que en ese entonces era solamente mi amiga, yo también, hermano Paul, tengo los mismos sentimientos puros y santos. Entonces, ¿qué hice? Fuimos a tomar un tecito. Y luego, ¿qué pasó? Me fui a mi casa a dormir. ¿Y qué pasó? No podía dormir esa noche. ¿Saben por qué? Porque era la promesa del Señor. Era la promesa, Él me lo había prometido, yo iba a tener una esposa. Así que si tú eres soltero y estás esperando tu promesa, va a llegar. Va a llegar. Y disfruta el día que el Señor te da esa promesa. Pero digamos que no es esposa tu promesa, de repente es una sanidad, de repente es un milagro, estás buscando un trabajo, el Señor te ha dicho que te lo va a dar, pero ¿qué se siente? Se siente sublime el día que el Señor cumple su promesa contigo. ¿Amén? Uno se llena de gozo, de alegría y hasta le da ganas de pedir al pastor un tiempo para dar el testimonio, ¿verdad? Pastor, hoy sí quiero testimoniar, dice, y en la semana pasada, no, hoy quiero dar el testimonio, pastor, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y el pueblo de Israel estaba regresando a su tierra, estaba regresando a su nación, y tenían la promesa de que iban a ser otra vez esa nación grande y fuerte. Y regresan, y ellos están contentos. Entonces, en este contexto, el capítulo 3 empieza a mostrarnos que había algo en especial que había pasado. Dice que el pueblo de Israel trabajaba como un solo hombre. Y eso es cuando el Señor, cuando el Espíritu de Dios toca el espíritu de las personas, son capaces de trabajar en unidad. Cuando el Espíritu de Dios ha tocado a las personas, pueden trabajar en unidad. Porque cuando el Espíritu Santo no está gobernando, entonces ¿quién gobierna la vida de una persona? El egoísmo, el propio corazón, a veces hasta el enemigo mismo, el diablo mismo encarnado.
No puede haber unidad cuando el Espíritu de Dios no está gobernando. Pero sin embargo vemos en esta palabra, este pueblo de Israel regresa y empieza a preparar todo para armar el holocausto. Y dice que trabajaban como un solo hombre. La unidad estaba manifestándose en medio de lo que Dios estaba haciendo. Quería restaurar esa nación. Y en este proceso de restauración que estaba haciendo el Señor, el pueblo trabajaba unido. Entonces, cuando queremos ver por qué nuestras ciudades no se levantan, por qué la luz del Señor no se manifiesta sobre una ciudad, ¿y sabes por qué? Porque no podemos trabajar en unidad. Nos cuesta. Porque cuando trabajamos en unidad, hay que renunciar a nuestro orgullo. Hay que darle el crédito a otro. Cuando trabajamos en unidad hay que exaltar el trabajo de otras personas. Hay que renunciar a nuestros propios deseos. Y hay que renunciar a ganar nosotros el crédito de todo. Cuando trabajamos en unidad, el orgullo queda de lado. Cuando trabajamos en unidad, ¿qué pasa? Dejamos que el Señor se mueva. Y aquí vemos a este pueblo trabajando, adorando en unidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y qué significa unidad? Estaba pensando en el significado de la palabra unidad. Y dice que es esta capacidad de mantenerse sin separaciones, sin divisiones, que no se destruye. Esta capacidad de mantenerse unidos, sin dividirse, sin fragmentarse, sin separarse, sin alterarse y sin destruirse. Miren todas estas características que tiene la unidad. Entonces no hay otra manera de describir. No hay separación. Pero cuando tenemos criterios, cuando tenemos prejuicios, cuando tenemos el corazón un poco incómodo, ahí no podemos trabajar en unidad. Imagínense este pueblo de Israel regresando a su tierra prometida y están ahí. Es que yo no, es que tú sí, y esto y lo otro. Prejuicios. Los prejuicios no dejan que se pueda trabajar en unidad. Y este pueblo dice que trabajaba como un solo hombre, como un solo cuerpo. Todos tenemos nuestra identidad. No dejamos de ser quienes somos. Las iglesias no dejan de ser quienes son cuando se reúnen en reuniones como estas. No pierden su identidad ministerial, sino que por el contrario se fortalece su fuerza y se fortalece su identidad como cuerpo de Cristo. Y eso es hermoso. Esta unidad estaba moviendo a la gente. Pero acompañando a esta unidad tenía que haber algo más. No solamente reunirse bonito y cantar y alabar, sino que también era reunirse y trabajar juntos. Así que yo aplaudo la actividad del canal. Porque eso es no solamente reunirse por reunirse, sino que es reunirse, unificarse para trabajar, para servir. Así que eso tiene un valor mayor. Está edificando, está construyendo. Al igual que el pueblo de Israel edificando y construyendo, ellos estaban edificando y construyendo, pero en unidad. Porque hay gente que se une. En Proverbios podemos ver, habla acerca de los que se reúnen para hacer el mal. Hay gente que se reúne para hacer lo incorrecto. Hay gente que se reúne para hacer cosas banales, humanas. Pero cuando uno se reúne para hacer la voluntad de Dios, se unen para hacer la voluntad de Dios, entonces ahí tiene un peso de gloria importante. Más abajo, mientras seguíamos leyendo, manifiesta otro principio importante el Señor. El primero fue la unidad. El segundo principio que el Señor manifiesta en esta escritura que tuvimos es el principio
de un Dios que te lleva de gloria en gloria. Y esto es parte de la identidad, del carácter y de la naturaleza de nuestro Dios. Si usted no entiende que nuestro Dios es un Dios que te lleva de gloria en gloria, entonces usted es presa fácil del estancamiento espiritual, de quedarse pequeño espiritualmente, de no crecer en el Señor, de mantenerse inmaduro. Cuando leemos esta escritura vemos cómo el Señor dice que mientras echaban los cimientos, la gente, había un grupo de gente que cantaba y decía: gloria a Dios, aleluya, santo. Y estaba gritando con júbilo. Pero por el otro lado había un grupo de gente que estaba llorando. Había tristeza en su corazón. Había dolor. Y dice que no se podía escuchar y comprender si era júbilo o era tristeza, si era alegría o era llanto. Pero había un gran bullicio que se podía oír, dice que hasta lo lejos, pero no se podía determinar si era realmente un júbilo. ¿Y qué era lo que había pasado? Lo que estaba pasando es que la gente nueva que había nacido en esos años de exilio, para ellos era un momento de gloria, era un momento de júbilo, era un momento de alegría ver que se está reconstruyendo el templo del Señor. Y para ellos era el cumplimiento de la promesa del Señor. Había otro grupo, pero para esa otra gente, en cambio, eran los ancianos, la gente antigua. La gente que había sobrevivido el exilio, que había llegado de antes, gente que cuando llegó al exilio era joven y recordaba cómo había sido el templo del Señor en el pasado. Recordaba la majestuosidad que había tenido, recordaba cómo lo hermoso que había sido ese templo. Y ahora ve que están reconstruyendo y están armando los cimientos. Y esta gente antigua ve y dice: no se parece en nada a la gloria que tenía antes del exilio. Y para ellos eso era una tristeza en sus corazones. ¿Cómo? Dijo: esto no es el templo que el Señor nos prometió. Esto no es la grandeza que el Señor prometió para la restauración de Israel. Esto no es lo que estábamos esperando. Zorobabel, en sus buenas intenciones, él hizo lo que pudo con lo que tenía. Hizo lo que más pudo. Aún con todas las ofrendas, las donaciones que recibió, él empezó a construir el templo del Señor con lo que tenía. ¿Y sabes qué? Tenemos un Dios que es agradecido. Y este Dios disfruta lo que tú haces para el Señor. Él se complace con lo poco o mucho que haces para el Señor. Pero la naturaleza de nuestro Dios es llevarnos de gloria en gloria. Dígalo fuerte. La naturaleza de nuestro Dios es llevarnos de gloria en gloria. La naturaleza de nuestro Dios es llevarnos de gloria en gloria. Entonces, para estos ancianos del Señor, ver ese templito no era digno de gozo. Ese templo pequeño era digno de lágrimas. Ellos comprendían que Dios quería hacer algo mayor. Y paralelo a este libro de Esdras también está el libro de Ageo, donde el profeta Ageo cuenta lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Y si usted me acompaña ahí en Ageo capítulo 2, versículos del 5 al 9, vemos la promesa del Señor para ese tiempo, para estas personas que estaban llorando, que estaban diciendo: esto no se parece a lo que era. El Señor le tiene que mostrar al pueblo de Israel que lo que habían hecho no era lo suficientemente grande,
no era lo suficientemente majestuoso, no era lo suficientemente poderoso, glorioso del Señor. La gloria postrera de esta casa, dice el Señor, será mayor que la primera. El Señor tiene que animar al pueblo de Israel a que la reconstrucción del templo del Señor sea con más gloria que la que había tenido en los tiempos de Salomón. El Señor desafía al pueblo de Israel y le dice, no. Está muy lindo todo lo que han hecho. Yo sé, Zorobabel, que lo que tú has hecho es lo mejor que puedes hasta ahora. Pero mi promesa es que este templo va a tener más gloria que la que ha tenido en el pasado. El Señor tiene que desafiar a este pueblo a que se vea más allá de lo que estaban haciendo. El Señor tuvo que desafiar al pueblo de Israel. No, está muy lindo, pero este templo tiene que ser más glorioso, tiene que ser más majestuoso, tiene que tener más presencia, tiene que ser más impactante. Y ahí podemos descubrir este corazón de Dios, que a Él le encanta lo que está haciendo en tu vida. Porque hoy el templo ya no es una pared física, aunque podemos construir templos. Hoy ya no es una cosa física. Hoy el templo del Señor, ¿dónde está? Está aquí. Tú eres la iglesia. Tú eres el que manifiesta la gloria de Dios, ¿o no? Y entonces el Señor está contento con lo que ha hecho hasta hoy en tu vida. Pero Él quiere más. Quiere llevarte a otra gloria mayor. Quiere llevarte a algo que sea más majestuoso, donde la presencia de Dios brille más en tu vida. Donde no se va a quedar conforme con lo que estás haciendo hoy, con lo que el Señor ha trabajado, y seguro tú puedes decir que ha hecho mucho en tu vida. Después de 12 años yo sirviendo al Señor en diferentes países, en diferentes situaciones y experiencias que he tenido, yo puedo decir que lo que yo he hecho para el Señor no ha sido tanto. Y quizá alguno dice, pero hermano, usted... No, es que yo sé que Dios quiere hacer algo más grande conmigo. Yo sé que el Señor quiere hacer algo mayor conmigo. Yo sé que el Señor quiere construir su templo de una forma más majestuosa de como lo ha hecho hasta hoy. Y esa es la misma promesa para ti. Que la gloria postrera de tu templo va a ser mayor. Así que yo te animo en esta noche, toma esta promesa para ti. Lo que has vivido con el Señor, esta experiencia que has vivido con el Señor ha sido buena, pero el Señor quiere más contigo. El Señor quiere llevarte a cosas mayores. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la luz de la aurora? Cuando nos levantamos a las 5 de la mañana para prepararnos para ir al trabajo, para ir al colegio, todo está oscuro como ahorita. Pero el Señor te va llevando a cada vez a mayor luz. Y va un poquito más, y va un poquito más, y va un poquito más, hasta que llega a las 5:15, 5:20, abres la cortina y ya puedes ver todo. Hay luz. Tenemos un nuevo día, decimos. Y la vida de nosotros tiene que ser de la misma manera, porque nosotros tenemos oscuridades. Tenemos cosas que todavía no han sido tratadas por el Señor, que el Señor está trabajando. Pero sin embargo, y esta es la parte triste, hermanos, la tendencia del corazón del hombre es a sentirse satisfecho, a buscar una estabilidad en todo. Estabilidad económica, estabilidad social. Buscamos como tendencia natural, buscamos la estabilidad. Pero también a veces buscamos como una estabilidad espiritual. No, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esas cositas malas, pero ya con eso Diosito ya está tranquilo. Diosito, date
por satisfecho. Ya no hago esas cositas. Pero sin embargo, el corazón de Dios no está satisfecho. Él quiere más de ti. Él quiere más de ti. Él quiere ver más a través de ti. Quiere ver que tú sigas llevando tu vida en santidad de una forma mayor. Antes quizás tomar y fumar, ese era parte de tu pecado. Y eso era lo que a ti te acongojaba y te decías, ay, soy un débil. Y hoy lo has superado y hoy ya no tomas ni fumas. Pero hoy tienes pensamientos obscenos. Hoy de repente tienes pensamientos que no son agradables a Dios. Hoy tienes en tu corazón envidia de otro. ¿Y eso quién lo ve? Nadie. ¿Y eso quién sabe de tu corazón? Nadie. Solo tú y Dios. Pero sin embargo al Señor no le agrada. Y el Señor quiere llevarte a más luz. Quiere seguir cambiando y transformando eso de tu vida. Limpiando eso de tu vida. Hay 4 áreas en la vida de una persona, ¿no? Lo que unos ven, lo que tú quieres mostrar, porque así somos. El corazón del hombre deja mostrar algunas cosas. Lo que otros ven de nosotros. Hay otra parte que solo Dios puede ver, nuestra área oscura. Cosas que no puede ver el hombre, que no pueden ver las personas. Solo está entre Dios y tú. Y ahí también el Señor quiere poner luz. Porque cuando llegamos al culto, una arregladita, y llegamos bien lindos a la iglesia. Pero a veces el corazón no está tan limpito. ¿Sabe que una de las cosas que yo noto de diferencia entre Argentina y El Salvador es que el argentino, por ejemplo, si está en pecado en su vida, el argentino llega así al culto? Entonces tú lo ves de la iglesia llegar y no, ese hermano está mal, vení, ¿cómo estás, hermano? Y ahí el argentino desembucha todo. No, mi esposa me engañó y yo estoy deprimido. Así son los argentinos. En cambio, cuando los salvadoreños llegan a la iglesia, ¿cómo llegan? ¿Cómo está, hermano? Aquí, en victoria. ¿No? Y suena lindo, pero muchas veces no es así. Porque tú sabes que pues somos pastores, ¿no? Los pastores saben lo que pasa en los hogares. No, la esposa se fue, el hijo está en drogas. Dicen, no está en victoria entonces. Pero sin embargo, la apariencia engaña. Dice, ¿cómo está, hermano? Aquí, en victoria. Pero sabe que por dentro hay una tristeza. Entonces, hay cosas que el Señor quiere seguir tratando, pero muchas veces nosotros disfrazamos lo que el Señor quiere hacer. No sabes qué frustración, como los pastores saben, entienden lo que estoy diciendo, pero los pastores ven sobre ustedes y dicen, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en ustedes? Y no se da, porque no le dejamos al Señor trabajar. Nos estancamos, buscamos una estabilidad espiritual, sentirnos satisfechos. No, Señorcito, Diosito, otras cosas, hay otros hermanos, no aquí, en otras ciudades, aquí no. Pero hay hermanos que creen que porque dan su diezmo ya Diosito está en paz contigo. Es bueno ofrendarle al Señor, es bueno darle. Pero si tú estás en pecado, aún con todo y eso, no has restablecido tu relación con Dios. Tu relación con Dios no está todavía restablecida. Tú sigues cumpliendo tus responsabilidades cristianas, pero todavía tu relación con Dios tiene que seguir mejorando. Tu relación con Dios tiene que subir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esto tiene que ser el alimento del cristianismo, tiene que ser una convicción. No quedarse estático en su vida cristiana.
Pero parece que es una tendencia natural de nosotros querer estar estáticos. No tenemos que permitirnos quedarnos estáticos. Hoy fue muy bueno, hoy fue lindo, pero mañana tiene que ser mejor. Hoy vimos la presencia de Dios, hoy nos reunimos en el nombre del Señor, hicimos grandes cosas, pero mañana tiene que ser mayor. Porque si no, entonces empieza la estabilidad y después viene el estancamiento. Las personas se sienten con una tendencia a estar estables. Y está bien si buscamos estabilidad económica, está bien si buscamos estabilidad social, estabilidad en muchos aspectos de nuestra vida, emocional, que es algo que también necesitamos, estabilidad emocional. Pero estabilidad espiritual no puede haber. Nuestras vidas tienen que ser crecientes como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Quiero animarte en esta noche, hermano, que no dejes que tu vida se estanque, aunque no es un término bíblico real, es una expresión para decirte, no dejes que tu vida espiritual se quede plana. Porque en el día que tú dejas que tu vida espiritual se haga plana, entonces empiezas a decrecer. Tu vida tiene que ir de gloria en gloria. Después de haber pasado el momento más difícil en la salud de mi esposa, y terminamos, y eso fue un sacudón espiritual, porque todas tus convicciones tienen que dar a luz todo lo que uno un día predicó, de confiar en el Señor. Ahora tiene que tomarlo para sí. Dije, bueno, casi se me muere mi esposa y hoy tuve que buscar fortaleza como nunca antes en mi vida. Iba terminando esa secuencia de mi vida y mi esposa veía cómo empezaba a verse mejor y a estar más estable, cuando nos dan el diagnóstico de mi hijo mayor, que es un autista. Tenía él 2 añitos. Y fue el segundo sacudón de la vida. Y me preguntaba yo ¿qué podía hacer en medio de esa situación? El diablo me decía, Paul, ¿ves que Dios no te ama? Te hace las cosas más difíciles. Me susurraba al oído. Entonces ahí tuve que pararme en la palabra de Dios, en las verdades del Señor. Y por encima de mi realidad, no detener lo que Dios estaba haciendo en mí. Porque si le creía al diablo, detenía lo que el Señor quería hacer en mí. Entonces, aún con el dolor en mi corazón, le dije, Señor, si tú me has dado un hijo autista, tú tienes un plan para él. Y también estás tratando mi vida. Estás limpiando mi corazón. Y me determiné a no detener la obra de Dios en mí. Después de estos años, yo veo que mi corazón ha cambiado. Soy más sensible al Señor, a su trato. Entiendo que todo lo que hace el Señor tiene un propósito. Pero hay algo que aprendí en todos estos años, es que aún las dificultades no pueden detenerte para servir al Señor. Hasta incluso pastores, cristianos, líderes me decían, Paul, deja el ministerio y dedícate a tu familia, me decían. No estás haciendo bien. Y yo le dije, Señor, ¿debo dejar el ministerio para dedicarme a mi familia? Y el Señor me dijo, no, Paul, porque ahí quiero que estén. Ahí quiero que estén. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a hacer grandes cosas contigo y con tu hijo y con tu familia. El ministerio ha sido una bendición para mi hijo, que es autista. Los que no saben, los autistas no les gusta relacionarse, son solitarios. Pero sin embargo mi hijo va y corre con los chicos de la misión, los
Una de las cosas que me conmovió hace poquito fue que él no se puede cortar el pelo porque le molesta, le duele en la piel, siente dolor cada vez que le cortan el pelo por un desorden sensorial. Pero sin embargo vio a una de las misioneras cortándole el pelo a otro de los chicos y él solito se acercó y le dijo: ahora córtame a mí. Tenía el pelo hasta por acá porque no le podíamos cortar. Y dijo: córtame a mí. Y se sentó, le pusieron el espejo y empezó a cortarse el pelo. Entonces la comunidad cristiana, la misión le está ayudando a él. Entonces tenía Dios un propósito con una misión para él, cerca de estar rodeado de personas que aman al Señor, que le enseñan, que le tienen paciencia. Quizás en otro contexto jamás se hubiera cortado el pelo, como Sansón lo hubiera. Pero y yo lo vi cortándose el pelo por su propia decisión y dije, y casi se me caían las lágrimas de alegría. La comunidad cristiana ayuda, bendice. La comunión bendice. Y bendice a un niño autista también. Así que, hermanos, 2 principios nos habla el Señor en estos capítulos. La unidad, sigamos en unidad. Y el segundo, ir de gloria en gloria, no detener. Gracias por todo lo que ha hecho el Señor hasta hoy, pero esto tiene que ir a algo mayor. Esto tiene que ir a algo mayor. Algo mayor en tu vida y algo mayor aquí en Texistepec, en toda la asociación de pastores. Tiene que haber algo más grande, dice el Señor. Tiene que haber una edificación mayor. Así que damos gracias al Señor por esto. Toma esto para tu vida. Unos segunditos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y ahí con tus propias palabras dile: Señor, yo tomo este principio de la unidad. ¿Con quién tienes que tener unidad? En primer lugar, con el Señor. Con Él tienes que tener unidad. Con Él tienes que estar en comunión. Y en segundo lugar, tienes que estar en comunión con los que te rodean. Con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Tienes que estar en unidad con ellos. Tienes que estar en unidad con tus hermanos de la iglesia, de tu congregación. Tienes que estar en unidad con tus pastores. Tienes que estar en unidad. Y si ha habido una discordia, este es un buen momento para restaurar. Si has tenido un momento de separación o de discordia con tu esposa, con tu esposo, si has tenido un momento de discordia con algún hermano de tu iglesia, con otro hermano de otra iglesia, con tu pastor, con tu líder, con tu hermano, con tu familiar, es un buen momento. La unidad es una manifestación de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y si tú no puedes tener unidad, entonces el Espíritu de Dios está muriendo en ti. Pero si tú estás caminando en unidad, el Espíritu del Señor está viviendo en ti. El Espíritu de Dios está gobernando en ti. Ponte en unidad. Y si esa persona no está aquí entre nosotros, entonces órale al Señor. Y que el Señor te dé la oportunidad de entrar en esta unidad. Con tu pastor, con tus hermanos, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Pero tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. Si tú eres un siervo de Dios y has tenido un problema con otro siervo, busca la unidad. Deja de lado tus criterios, deja de lado tus pensamientos. Que el Señor gobierne a través de su Espíritu Santo en tu vida. Que Él gobierne. Y también la gloria de Dios se siga manifestando en ti. Pídele al Señor: Señor, no quiero detenerme. No quiero frenar tu obra. No quiero frenar tu gloria en mi vida. No quiero que tu gloria se detenga, sino que me lleves a una gloria mayor.
a conocer más de ti, pero también a que mis obras sean mayores para ti. ¿Puedes decírselo al Señor? ¿Puedes decírselo al Señor? Es el deseo de tu Dios, que tú vayas de gloria en gloria. Es el deseo del Señor, que la iglesia de Texistepeque vaya de gloria en gloria. Es el deseo del Señor. Es el deseo del Señor que las familias vayan de gloria en gloria. Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, te damos gracias porque, Señor, no permites que nosotros nos quedemos estancados. No permites que nosotros nos quedemos estáticos. No permites, Señor, que la reconstrucción de tu templo se detenga, sino que, Señor, estás buscando algo mayor. Oh, Señor, aleluya. Más como quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Cántale al Señor, Todo adórale. lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero menguar para que crezcas tú. Señor, y toda obra del diablo que ha venido a separar, que ha venido a destruir, que ha venido a traer división, Señor, en las familias, a traer división en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, toda esta obra del diablo que ha venido a traer división en Texistepeque, caiga a tierra en el nombre de Jesús. Caiga a tierra todo lo que el enemigo ha planeado para dividir. Caiga a tierra en el nombre de Cristo. Todo aquello que ha planeado el enemigo para detener la gloria de Dios, cae a tierra en el nombre de Jesús. Cae a tierra, no tiene autoridad. No tiene autoridad. Oh, Señor, aviva el fuego en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no te acercas a alguien ahorita y oren juntos por esta unidad? Ahí, si hay entre los pastores, júntense a orar, por favor, oren unos por otros. Entre los hermanos, acércate a alguien, ora por alguien, por favor, en esta noche. Ora para que la gloria de Dios se manifieste de una forma mayor en su vida. Ora para que las separaciones caigan a tierra. Ora para que las divisiones caigan a tierra. Ahí acércate a alguien, por favor. En el nombre de Jesús.